Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas. No compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando deseen intervenir. Al final tendremos un espacio de interacción para las preguntas. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de nuestra sesión nos acompaña el experto, nuestro profesor Daniel Hurtado Cabrera, quien nos va a hablar de este taller, identificación y valoración de riesgos en los estados financieros bajo NIAS. Profesor Daniel, muy buenas noches. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Cataluña. Gracias por su tiempo. Un saludo cordial. Voy a saludar a todas las personas que se encuentran en este espacio para darle la bienvenida a Adriana, a Eimer, a Aldair, a Alexa, a Ángela, a Arley, a Clara, a Claudia, a alguien que se conecta desde Contabilidad General, a Cristina, bienvenida Cristina, a Diana Caterine, Diana, un saludo especial, a Diana León, a Diana Montana, a Eduardo, a Eliab, bienvenido Eliab, a Erika, a Gloria Méndez, a Indira, a Irma, a Jacqueline, a John Salcedo, bienvenido John, a Julio, a Carolais, bienvenida, a Liliana, a Luz Amparo, a Luz Dari, a Luz Marina, a María Sandoval, a María Cristina, a María José, a Marisela, a Mariela, a Marleni, a Miguel, bienvenido Miguel, a Nicolás, un saludo especial, a Orlando, a Piedad, a Revisor Fiscal Luis Alfredo, bienvenido, a Richard, a Shirley, a Sonia y a Xiomara. Gracias también a la universidad por hacer posible este evento y a usted que toma de su tiempo. Vamos a estar una hora o un poco menos para darle espacio a las preguntas, hablando de un solo tema. Y el tema es identificación y valoración del riesgo. Tal vez el tema no tenga un título llamativo, pero es el corazón de las normas. Así que voy a compartir la pantalla. Indira, bienvenida. Maricel también, a los que nos saludan en el chat. Un enorme placer. Aquí comparto la presentación de lo que vamos a ver esta noche. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Y por qué digo que este es el centro y el corazón de las normas? Porque esto tiene que ver con la NIA 315. Para mí, la norma más importante de todas las normas, NIA 315. De hecho, la NIA 315 recibe ese nombre, identificación y valoración del riesgo. Pero por fuera del número, por fuera del nombre de la norma, esto tiene mucho sentido y mucha lógica. Ahora, pero para identificar y valorar el riesgo tenemos que conocer antes dos conceptos claves y luego entramos al desarrollo de cómo identificar y valorar el riesgo, porque el nombre completo de esta conferencia debería ser identificación y valoración del riesgo de incorrección material, pero eso ya queda demasiado pesado y demasiado técnico. Sin embargo, ese sería el nombre correcto, pero vamos a dejarlo como estaba original. Cuando usted reciba la presentación, se va a acordar que ese era el nombre original. Sin embargo, lo hemos modificado. Entonces, empecemos. Antes de llegar las normas internacionales, mucho antes, a mí me hablaron de cómo hacer auditoría. Yo no lo tenía muy presente, jamás iba a pensar que iba a terminar enseñando las normas y también ejecutándolas. No iba a pensar nunca eso. Sin embargo, aquí me ve hablando de normas, que es lo que me apasiona. Entonces, antes de cualquier cosa, el enfoque que tenía era el siguiente, así que voy a abrir unos estados financieros. Aquí voy a abrir unos estados financieros. Y mientras abro esos estados financieros, recuerdo mi época de universidad y recuerdo cómo mi profesor de auditoría me enseñaba a auditar. Así que voy a abrir aquí los estados financieros, un momento.
Voy a dejar de compartir la pantalla para abrir cualquier estado financiero de una empresa mediana, pequeña, grande, no interesa. Y entonces, lo que sí me interesa es hacer lo siguiente, hacer el siguiente ejercicio. Entonces aquí comparto la pantalla. Dice Cristina, la NIA 500 no es la que regula la auditoría de los estados financieros. ¿Cómo la relaciono con las 315? Esas dos, Cristina, tienen demasiado que ver, muchísimo que ver esas normas. Vamos a hablar un poco de esa norma 500. Listo, está abierto el micrófono. Y lo podemos cerrar, por favor. Bien, gracias. Listo, gracias. Entonces, aquí tenemos unos estados financieros y entonces hay que auditar los estados financieros y por dónde comenzamos, cómo hacemos el enfoque de las normas internacionales, qué cambia y qué es diferente en esta mirada. Cambia muchísimas cosas. Lo primero que cambia es las prioridades. Y entonces, como le decía, las prioridades en mi ejercicio auditor eran las siguientes. Entonces, le pregunté a mi profesor y él me dijo, Daniel, pues vamos a comenzar la auditoría y estamos en la auditoría del año 6 y vamos a comenzar por el efectivo y el equivalente al efectivo. Bueno, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el equivalente al efectivo y el efectivo primero? Bueno, porque es la primera cuenta, porque es el primer registro que está ahí. Ok, entonces, ¿la prioridad cuál era? Empezar en orden. Y termino la auditoría al efectivo, entonces voy a la caja, voy a los bancos, hago conciliaciones bancarias, hago arqueos de caja y después de terminar el efectivo y el equivalente al efectivo, pregunto a mi profesor, ¿por dónde sigo, profesor? ¿Cuál es el siguiente ítem a auditar? Y él me va a mirar algo extraño y me va a decir, bueno, pues después del efectivo siguen las cuentas por cobrar. Así que la pregunta es obvia, siguen las cuentas por cobrar. Y ni tan obvia en este momento es la pregunta. Después de auditar las cuentas por cobrar, después de revisar los clientes, después de hacer confirmaciones externas, después de hacer conciliaciones también con los clientes más importantes y otra serie de procedimientos, le pregunto a mi profesor, ¿cuál sigue? Y él me va a mirar ya con mal genio y me va a decir, pero ¿cómo así que cuál sigue? Si después de cuentas por cobrar claramente se da cuenta que sigue inventarios y después pagos por anticipado y después propiedad, planta y equipo y después el pasivo. Y entonces así fue como me enseñaron a mí y hay algo de cierto en eso, pero realmente el enfoque ha cambiado. Este es el enfoque clásico. El enfoque de auditoría ya tiene otro orden y no es el orden de las cuentas. En el enfoque clásico, el enfoque es, o el orden es el enfoque de las cuentas. Es el orden de los disponibles y luego de los no disponibles, de los corrientes y de los no corrientes. Es decir, el orden de una auditoría clásica es vertical. De las cuentas principales o las que están en su orden hacia abajo. Y entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es diferente en NIAS? En NIAS no importa el orden de las cuentas. No importa si es corriente o no corriente. El orden no interesa. Las NIAS llegan con una prioridad. Y prioridad es diferente a orden. Orden es de arriba hacia abajo. Prioridad, bueno, prioridad arranca por donde debamos arrancar. Entonces le voy a dejar aquí una flecha para recordar que el enfoque clásico tenía esta manera de ver la auditoría. Entonces, esta era la forma en que usted veía la auditoría, de arriba hacia abajo. Aquí está. Entonces, cambiemos era. Sin embargo, en NIAS no hay una flecha. En NIAS no va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No, no, no. En NIAS, el enfoque de NIAS es el enfoque de prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades en una auditoría? Las prioridades en una auditoría son los riesgos. En otras palabras, las cuentas más riesgosas, las transacciones y operaciones más riesgosas, que no siempre son efectivo y equivalente al efectivo. Las más riesgosas. Y luego las de menos riesgo son las cuentas por cobrar y luego las de menos riesgo son los inventarios. De ninguna manera.
El riesgo perfectamente puede estar en los ingresos o en los gastos o en el pasivo o en el patrimonio o en el inventario. Si yo me devuelvo en el tiempo y le digo a mi profesor, ¿sabe qué? Voy a arrancar la auditoría no en orden, sino por prioridades. Y mi prioridad número uno aquí son los inventarios. Tal vez él se voltee a mirarme y me diga, pero inventarios no es la primera. Inventarios es la tercera. Porque usted va a comenzar en desorden. ¿Por qué se va a saltar el efectivo y las cuentas por cobrar? ¿Por qué arranca por inventarios? Y probablemente no tuviera la respuesta en ese momento. Ahora la tengo. Y le digo porque inventarios es el que tiene menos controles, un manejo más informal, es el que tiene menos políticas, es el que tiene menos autorizaciones, menos segregación de funciones. Y esa es la prioridad. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A descubrir cuál es la prioridad de este balance, de resultados también y de cualquier estado financiero, grande, pequeño, mediano, gigantesco. Y la norma dice, pues venga y descubra conmigo dónde está la prioridad, por dónde debemos comenzar. Así que acompáñeme, por favor, a ver dónde descubrimos la prioridad. La palabra prioridad, entonces aquí se va a modificar por riesgo. Y entonces el riesgo puede estar escondido en cualquier cuenta y no siempre está de arriba hacia abajo. Perfectamente el riesgo puede estar en inventarios o tal vez en las cuentas por pagar. No lo sé, vamos a descubrirlo. Entonces, para eso hay que tener la NIA 315. Normas que en este momento pongo a su disposición. Están en Google, están en otras páginas, sin embargo, las hemos reunido en un solo lado, actualizadas. Probablemente en su país o aquí en Colombia, algunas normas no hayan entrado en vigencia o en vigor. Sin embargo, aquí las tenemos todas, las más recientes, traducidas al español. Algunas están en inglés porque se vienen más adelante las traducciones. Así que todas las NIAs están en un solo lugar y a un solo clic de distancia. Es decir, si usted le hace clic, se abre la norma. Así que voy a compartir el link en este momento en el chat y alguien que me confirme, si es tan amable, si puede abrir alguna norma, alguien que vaya, por favor, al sitio y le haga clic a ver si abre alguna norma y me diga en el chat, oye, sí, sí abre. O no, me pide usuario y me pide contraseña. Hágalo, por favor. Sí abre, dice Erika. Sí permite el acceso. Listo. Guárdelo ahí en sus favoritos. Todas las normas van a estar ahí. No se va a cobrar nunca el acceso. No se va a pedir nunca un usuario ni una contraseña. Simplemente es para que usted lo tenga. Repito nuevamente el link. Ahí lo dejo. Están todas las normas actualizadas. Sí. Para que lo tenga, por favor. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a descubrir cuáles son las prioridades en auditoría. Y las prioridades son dos, así que voy a abrir un tablero, permítame por favor, para, muy bien, con mucho gusto. Las prioridades son dos. Vamos a abrir el tablero acá. La primera prioridad que no vamos a ver en este espacio, probablemente lo veamos en otro espacio. La primera prioridad de las dos prioridades para saber cuáles son es la materialidad. Material, que es una palabra que se ha puesto de moda antes del año 2009, antes del año 2009, 8, 7, no hablábamos de materialidad. Cuando yo estudié en el año 2008 mi carrera, a mí no me hablaban de materialidad. Es una palabra nueva, es una palabra tendencia, es trending, materialidad. Y ahora oigo en todos los escenarios, esto es material, esto es importante, esto tiene importancia relativa, esto, este proceso, esta cuenta no tiene materialidad. Y entonces hemos, al menos en el aspecto de auditoría, cambiado la palabra importante por materialidad o por material y suena mejor. Entonces la primera prioridad, y es una orden, haga de cuenta que está en un espacio militar,
Y entonces la orden es la siguiente. Va a salir de una de las normas que es la NIA 330. Ya le voy a indicar el párrafo. Y entonces, como si estuviéramos en el ejército o en la policía, la norma va a decir: señor auditor, señor Daniel, la primera prioridad para auditar cualquier estado financiero son las cuentas materiales. Pero no solamente las cuentas, las transacciones materiales. Pero no solamente las transacciones, las notas o revelaciones materiales. Y vamos a comenzar por ahí, vamos por lo material. Ojo, solo lo material. No importa el riesgo, no importa si tienen o no controles, todo lo material, todo lo que sea importante, todo lo que esté por arriba de cierto valor, vamos a imaginar aquí $10,000, todo lo que esté por arriba de cierto valor debe ser auditado, todo lo que esté por acá. Pero no le voy a pedir el favor, dice la norma, se lo estoy ordenando. No le digo, si es tan amable, todo lo que esté por arriba de la materialidad que usted calculó, señor auditor, debe ser auditado. No, es una orden. Acompáñeme a ver esa orden y dejemos ese párrafo aquí. Entonces, aquí está la NIA 330 diciendo que todo lo material debe ser auditado en el lenguaje de la norma, por supuesto. Párrafo 13, vamos a ver si es el 13. No, no es el 13, es el 18. Aquí está. Voy a copiarlo y voy a hacer una traducción a nuestro español de este párrafo. Entonces, todo este párrafo aquí lo voy a traducir de esta manera. Dice: Daniel, no le estoy preguntando por los riesgos. No sé si las cuentas que tengan un valor de 30,000, de 40,000 o de 50,000 dólares tengan o no riesgo, tengan o no controles, tengan o no políticas, tengan o no formatos. No me importa. Eso es lo que dice de otra manera, un poco más educada, dice: con independencia de los riesgos valorados de incorrección material. Ahí dice: no me importa si tiene controles, no me importa. El auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos, que son los procedimientos de detalle, o una subclase son los de detalle. Es decir, aquí hay que ir al detalle con todas las cuentas materiales, pero no solamente las cuentas, las transacciones y las revelaciones que resulten material. Esto lo traduzco en una frase: todo lo material, sin importar su riesgo, debe ser auditado. Ahora, claro, ¿y de dónde sacó esos 10,000? ¿Y cómo calculo la materialidad? En otro espacio, con seguridad, lo veremos. También hay videos en YouTube donde le hemos dedicado tiempo a cómo calcular la materialidad. Pero ese es el primer enfoque y la primera prioridad. Por eso, vuelvo aquí a estos estados financieros. No tiene sentido comenzar por 22,000. Siento que hay otras cuentas que son más materiales, como propiedad, planta y equipo, por ejemplo, como los inventarios o como las cuentas por cobrar. Ahora desconozco cuánto es el valor de la materialidad. Si la materialidad es 20, pues ahora sí comienzo por el efectivo y equivalente al efectivo. Pero la norma dice: vamos y ataquemos primero, ataquemos en el sentido de auditar lo que es más importante, lo que es material. O sea, si usted quiere comenzar dándole prioridades al enfoque material, que es uno de los enfoques, entonces usted comenzaría, vamos a colocar aquí un color diferente, y a este vamos a colocarle un color naranja, eso. Y vamos a reducir el tamaño de esto. Y entonces, si quiere comenzar por lo material en el activo, arrancaría por acá. Y el segundo paso sería, arrancaría por propiedad, planta y equipo, luego cuentas por cobrar y luego los inventarios. Y así sucesivamente. Y después saltaría ¿dónde? Al endeudamiento bancario, aquí está, y luego a las cuentas por pagar. Y ese es uno o una de las prioridades de la auditoría. Nótese que no es vertical, sino esta vez es un tanto horizontal, es diferente. Y la segunda prioridad vamos a descubrirla a continuación y es lo que nos convoca en esta noche. Y eso ya no está en el párrafo 18 de la NIA 330, las normas de auditoría
orientan a cómo los auditores auditan los estados financieros, pero no solamente los estados financieros, muchas personas que no son auditores de estados financieros, que trabajan en control interno, que trabajan en calidad y que trabajan en auditorías de cumplimiento, ven útiles las normas. Las normas ya están desarrolladas, están desde el año 2000, aclaradas en 2009. Quiere decir que ya han recorrido un camino de por lo menos unos 20 años y aún siguen evolucionando, siguen creciendo. Por eso, si usted es auditor y no es de estados financieros, no se vaya a esta conferencia. Siga aquí porque hay varias cosas que pueden ser útiles para su ejercicio profesional. Entonces, en este caso, o para este lado, no me importa los riesgos, todo lo que le supere la materialidad deberá, voy a dejarlo aquí, acuérdese la orden militar, deberá ser auditado. El segundo es el título de esta conferencia. Y entonces la norma así me dice, coloquémoslo esta vez en un color rojo, ¿sí? Y ahora, Daniel, todo lo que tenga riesgo debe ser auditado. Todo lo que tenga riesgo debe ser auditado. Y entonces nótese que el enfoque es dual, que coexisten los dos enfoques. ¿Por qué? Porque no siempre todo lo material, una transacción de $30,000, no siempre va a tener riesgo. Ni todo lo riesgoso es material, ni todo lo material es riesgoso. Hay cosas que son muy pequeñas, pero que se pueden acumular. Cuando digo cosas, son transacciones, operaciones y en ocasiones movimientos que son pequeños, que son de $3,000, $4,000, pero son riesgosas. Y entonces la nueva orden de la norma, otra vez el deberá, está esta vez en toda la NIA 315, Norma Internacional de Auditoría 315. Y como arranqué este espacio, para mí la norma más importante de todas, el corazón, el alma de las NIAs. Y toda la NIA 315 dice, ahora deberá auditar las riesgosas. Pero aquí no es tan sencillo como decir de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo en el enfoque de la materialidad. Esta vez es un tanto más complejo. Porque le devuelvo la pregunta a la norma y le digo, listo, voy a auditar todas las riesgosas, todas las que tengan algo de riesgo. ¿Y cuáles son? Y entonces la norma dice, no, pues yo no se las puedo decir porque es que el riesgo depende del sector, el riesgo depende de la administración, el riesgo depende de los controles, el riesgo depende del manejo. Así que aquí yo no le puedo decir cuáles son las riesgosas. Y entonces la norma me dice, más bien haga dos cosas para saber cuáles son las riesgosas. Y lo primero que debe hacer es identificar cuáles son las riesgosas o las que tienen riesgo. Identificar. Y las que tienen riesgo, pues tienen ciertas características, ¿sí? Antes de seguir con las que son riesgosas, voy aquí a dedicarme solo al tema de riesgo. El riesgo es probabilidad. En el riesgo no hay certeza. En el riesgo hay posibilidad. Entonces, en el riesgo no hay certidumbre, sino hay incertidumbre. En palabras nuestras, la norma le estaba diciendo, vamos por las que tienen posibilidad, probabilidad. No sabemos si están mal. No tenemos idea si están mal, pero hay alguna característica que la hace riesgosa. Voy a colocar aquí 3 características que hacen riesgosa a una partida. Por ejemplo, la primera, el cambio. Si hay cambio de políticas, si hay cambios en el entorno, si hay algún tipo de cambio en el proceso, cambio en los que manejan las transacciones, el cambio no siempre trae incorrecciones, que es la palabra completa aquí, es riesgo de incorrección. Pero trae una posibilidad de incorrección. Ahora, me voy a enfocar en esta palabra un momento, porque es la palabra después de riesgo que más se repite en las normas y es incorrección. El riesgo es la posibilidad de algo malo. El riesgo es la posibilidad de algo incorrecto.
Entonces, el término completo en las normas se va a llamar riesgo de incorrección. ¿Qué es incorrección? Incorrección es una diferencia entre lo que ordena el marco, llámese ese marco NIF, y lo que se presenta en los estados financieros. Por eso es una diferencia. Entonces, aquí están los estados financieros. Sus estados financieros están bien, están correctos, están libres de incorrección, pues si se preparan conforme al marco. Es decir, si los activos se miden conforme al marco, o si los pasivos se miden conforme al marco, si los ingresos se presentan conforme al marco, pues no va a haber esta diferencia, estas flechas por lado y lado. Entonces, la norma que va a decir, Daniel, vamos por las partidas que tienen probabilidad de incorrección, probabilidad de diferencia con el marco. Y una de las cosas que tiene probabilidad de diferencia con el marco, con este marco, es las partidas que hayan tenido algún tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, hay otras partidas que tienen también un riesgo y son las partidas que están sujetas a presión. Y es que hay partidas sujetas a presión. Claro, cuando la empresa va a participar en un concurso, en una licitación, en una subasta, hay presión sobre ciertas cuentas, por ejemplo, activos e ingresos. Y eso genera patrimonio y eso genera utilidad. Entonces hay algún tipo de presión. Y si hay presión, ¿quiere decir que están incorrectas? No quiere decir que están incorrectas. Si hay cambio, ¿quiere decir que están incorrectas? No, pero hay posibilidad. Y el auditor debe entrar a esas posibilidades y descartarlas o confirmarlas. Sí, efectivamente el cambio trajo transacciones incorrectas, transacciones inadecuadas. Definitivamente la presión obligó a la administración a presentar activos de más, a presentar ingresos de más. De eso se trata la auditoría. Y la tercera característica de ciertas partidas riesgosas, hay muchísimas características de las partidas riesgosas, es la oportunidad. Y entonces, si hay partidas que nunca se han auditado, tienen oportunidad de incorrección. ¿Están incorrectas? No, y no lo sé, pero tienen riesgo de incorrección. Cuando hay oportunidades, cuando aparte de que nunca se han auditado, los controles no son correctos, no son adecuados o no sirven o no funcionan. Hay oportunidad. Daniel, cuando hay oportunidad de incorrección, no, y no me voy a cansar de repetir. Cuando hay oportunidad, no hay incorrección, o al menos no lo sé, pero hay riesgo de incorrección. Hay probabilidad, hay posibilidad. ¿Qué puede pasar? Que usted llegue y empiece a revisar ciertas partidas donde notó cambio, donde notó presión y donde notó oportunidad. Y las llame riesgosas. Riesgosas de incorrección. Es la frase completa, pero voy a llamarlo riesgo o riesgosas nada más. Esas partidas riesgosas las revisa y perfectamente puede llegar a la conclusión que no, que ese riesgo no se materializó y que las partidas están ok, que están libres de incorrección, que están correctas, que se cumplen con el marco. O perfectamente puede llegar a la conclusión que efectivamente el cambio y la presión y la oportunidad hicieron que 3 partidas estén sobreestimadas. Entonces, cuando hablo de riesgo, no hablo de certeza. La misma norma me dice lo siguiente al comenzar la 315. Me dice, mire Daniel, lo que vamos a hacer en la 315, eso no es auditoría. Eso no es obtener evidencia, no. Eso no es la NIA 500, todavía no. Esto es identificar riesgos y riesgos no es evidencia. Y con riesgos no se arma ni no se forma una opinión. Con riesgos usted no hace un informe final para saber si los estados financieros están mal. Con riesgos solo tiene posibilidades. Es decir, se abre el mundo de las posibilidades ante nosotros. Y esto dice la norma, lo voy a dejar por aquí y lo vamos a traducir de una vez a nuestro idioma. Entonces voy a dejarlo por acá y vamos a leerlo con calma. Listo. Entonces dice, el auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo. Entonces la norma dice, lo primero, identifíqueme las partidas riesgosas. Identifíquemelas. ¿Quién? El auditor.
pero es que la empresa tiene auditoría interna y ellos ya identificaron cuáles son las partidas riesgosas. No, las partidas riesgosas o que tienen riesgo de incorrección las identifica el auditor. Y si ya lo hizo la administración, el auditor lo tomará como insumo, pero la identificación es suya, es propia. Pero no solamente se quede con la identificación, porque identificar es llenar una bolsa, es llenar un balde, es llenar una carreta, una carretilla. Eso es solo identificar, llenar una bolsa. Y es necesario. Pero adicionalmente la norma dice, no, pero aparte de identificarlas, que está muy bien que usted haya llenado la bolsa de los riesgos, aparte de eso tiene que valorar. Y estos son dos siameses, estos dos no se pueden separar. De nada sirve que alguien me diga, identifiqué 40 riesgos. Ok, perfecto. Y de esos riesgos, ¿cuáles son probables? ¿Cuáles tienen impacto? Ah, no, eso no lo hice, pero sí traje muchos riesgos. Entonces, está hecha la mitad del trabajo. La identificación y la valoración son dos momentos diferentes, pero siameses dentro de la misma norma. De hecho, las dos primeras palabras de la norma, de la 315, de la mía 315, son identificación y valoración. Vamos a mirarla. Esta norma se llama identificación y valoración. Entonces, espérame que sonó por aquí un chat. Sí, profe, gracias. La señora Cristina Arevalo nos pregunta, no entendí el riesgo de oportunidad, por favor me aclara con un ejemplo. Y Juan Carlos Lozada Calderón, doctor, ¿es posible repetir lo anterior? Claro que sí. Gracias, profesor. Bien. El riesgo, bueno, no sé si mencioné la palabra oportunidad a Cristina. El riesgo es la posibilidad. Ah, pero oportunidad, claro, oportunidad. Entonces aquí. Entonces, ojo, el riesgo viene por lo siguiente. El riesgo viene, una de las características es por el cambio, por la presión. Entonces, Cristina nos ha dicho, bueno, pero la oportunidad, ¿a qué se refiere? Voy a escribirlo acá, Cristina. Una partida tiene más oportunidad de estar incorrecta cuando los controles no existen. Llamémoslo así, controles inexistentes. Controles inexistentes. Bien, controles inexistentes. Entonces aquí va esta frase muy nuestra, muy latinoamericana, y es que la oportunidad hace al ladrón. Bueno, yo la voy a cambiar en auditoría. Y digo, la oportunidad hace la incorrección. La oportunidad hace al fraude o posibilita el fraude. Y entonces, ¿qué es oportunidad? Pues una administración con unos pensamientos un tanto corruptos o inadecuados, pues puede ver controles inexistentes y puede ver la oportunidad. ¿De qué? De aumentar el valor de los ingresos. Y entonces al aumentar el valor de los ingresos, pero al aumentarlo, ingresos inexistentes, aumentarlos artificialmente. Entonces, al ver esos controles inexistentes, él ve la oportunidad y nos dice, claro, aumento los ingresos, con eso artificialmente, con eso el banco nos da una menor tasa. Y es decir, él vio la oportunidad en controles inexistentes. Entonces, la oportunidad hace, ya no diga al ladrón cuando esté en Nías, sino diga la oportunidad puede hacer a la incorrección. Y se le hace más fácil el trabajo a una administración o a un probable colega. Incluir una partida falsa, incluir una partida incorrecta si los controles son inexistentes. Pero otra oportunidad viene en sentido casi similar. Cuando los controles esta vez presentan fallas, llamémoslos deficientes. Es decir, en el primero, Cristina, el control no existe. En el segundo existe, pero está deficiente. Entonces, otra vez, la oportunidad hace al ladrón, la oportunidad hace o posibilita o le hace más fácil el trabajo o el recorrido. Entonces, ¿qué pasa? El auditor va y dice, ¿dónde están mis prioridades?
¿Cuáles son las partidas que tienen controles inexistentes? ¿Cuáles son las partidas que tienen controles que, si bien es cierto, existen, pero tienen deficiencia? Por ese sentido va la oportunidad, Cristina. No sé si quedó claro. Eso es. Bien, y a Juan, pero no sé qué era lo anterior, Juan. No sé en qué parte, si nos puede escribir, por favor, de ahí. Listo, listo. Listo, perfecto. Ahora sigamos, por favor. Entonces, si Juan nos puede escribir exactamente qué parte, le agradecería a Juan. Listo. Entonces, está el camino trazado. Y el camino trazado es, vamos por los riesgos, así como vamos por las partidas materiales. Pero antes la norma me aclara y me dice, lo que vamos a hacer a continuación de identificar y valorar riesgos, ¿sí? Eso no es auditoría. Ese es el insumo de la auditoría. Auditoría entendido como ir con una lupa detrás de las transacciones. La norma dice, mire, no obstante lo que usted va a hacer a continuación, por sí solo no proporciona evidencia. Y esa evidencia, ¿sí?, que es necesaria para la opinión, pues no. Con solo riesgos, o perdónenme la expresión, a punta de riesgos, usted no podría formarse una opinión. A punta de riesgos podría formarse una idea, un imaginario. Entonces la norma le va a decir, no confunda esto con auditar. Esto es tener insumos para auditar. Entonces, ¿cómo identifico los riesgos? Y luego le preguntaré a la norma, ¿cómo los valoro? Listo, entendí que de aquí no va a salir evidencia. La identificación no es evidencia, la valoración no es evidencia para la cual basar mi opinión más adelante. Yo baso mi opinión en evidencia, no en riesgos. Entonces, norma, ¿cómo identifico los riesgos? Enseguida la norma me dice, claro que sí, hay 3 maneras para identificar los riesgos. De hecho, hay muchísimas más, pero la norma solo menciona 3 y aquí las veo a continuación. A, B y C. Vamos a ir una a una y vamos a ir hablándola. Entonces la norma dice, como mínimo haga estas 3, usted puede luego realizar pues las que desee. Si desea realizar 16 actividades para identificar riesgos, pues adelante. Y la primera manera es o son las indagaciones, que es un poquito más detallado que las meras entrevistas, ¿no? Yo prefiero llamarlo entrevistas para no colocar ese nombre tan pomposo de indagaciones. Yo prefiero llamarlo entrevistas. Entonces aquí he traído ABC en una gráfica, en esta pequeña gráfica. Entonces lo primero son las entrevistas para identificar los riesgos. Es decir, Daniel, ¿cómo se arranca una auditoría? Una auditoría no arranca usted solicitando saldos, solicitando partidas, solicitando cuentas, solicitando débitos, créditos, asientos, registros. No. Una auditoría arranca identificando los riesgos y cómo lo hago a través de las entrevistas. Las entrevistas proporcionan información que no está en las notas, las revelaciones, que no está en las mediciones, que no están en las clasificaciones, que no están en las actas, que no están en los correos electrónicos. Las entrevistas, proporcionan información valiosísima que no están en ningún lado disponible para el auditor. Entonces el auditor va y entrevista a quién. ¿A quién entrevisto, Norma? Entonces la norma dice, claro, vaya primero y hable con la dirección. Entonces usted llega y le pregunta a la dirección, ¿dónde están los riesgos? Pero no se lo puede preguntar así, directamente. No le puede decir, buenas, ¿cómo está? ¿Dónde están los riesgos de incorrección en los estados financieros? Porque probablemente no le va a entender. Y además, la dirección o administración no es amiga de reconocer sus propios riesgos. Es amiga de reconocer los riesgos en sus funcionarios, en sus colaboradores, en sus empleados, pero en ella misma probablemente no. Entonces, el auditor debe identificar los riesgos sin preguntarlos. Porque si los pregunta, va a oír esta respuesta. Vamos a preguntar los riesgos. Buenas, gracias por la entrevista, señora dirección o señor director.
La entrevista tiene como fin identificar riesgos. Entonces, dígame, ¿dónde están los riesgos de incorrección en los estados financieros? La administración probablemente diga, ¿riesgos? ¿En dónde? Aquí tenemos los controles, aquí diseñamos políticas, aquí capacitamos a las personas. Aquí no hay riesgos. Y entonces las indagaciones ante la dirección deben tener alternativamente al clásico sí y no. Hay riesgos sí, hay controles no, son materiales sí, son materiales no. Al clásico sí y no debe tener una alternativa. Es decir, cuénteme un poco de la organización, cuénteme un poco qué cambió con respecto al año pasado, cuénteme cuáles son los planes, cuénteme cuáles son las metas, cuénteme dónde ponen más atención en los estados financieros, y a partir de esa conversación y a partir de ese insumo que le entrega la administración, el auditor va oyendo, va observando y va preguntando. No para obtener evidencia. Jamás en esta etapa para decirle eso está mal o está bien. No. En este momento yo simplemente oigo y hago más preguntas para querer saber más. No es momento de lanzar un juicio y decir, y de acuerdo al marco, y de acuerdo a la ley, y de acuerdo al decreto, eso no lo pueden hacer. No es el momento. Más adelante sí. Cuando empiece la ejecución, el nuevo nombre de la planeación es identificar y valorar riesgos y determinar la materialidad. Este realmente sería el nombre de la planeación. Determinación de la materialidad e identificación y valoración del riesgo. El nuevo nombre de la planeación en auditoría. Entonces, entrevistas, pero no solamente con la dirección, vaya con auditoría interna. Auditoría interna tiene más alcance a elementos y aspectos que no tiene el auditor externo. La auditoría interna conoce mucho más a detalle los procesos, los procedimientos, las personas. Entonces, hable con ellos. Si existe, dice la norma, porque pues si no existe, difícil o complicado. Y por último, ante otras personas de la entidad que puedan disponer de información. ¿Y quién puede disponer de información? Todo el que genere información financiera, o sea, casi todos en la empresa. ¿Quién genera información financiera? Mire, el jefe de inventarios, el coordinador de costos, el vicepresidente de presupuestos y, en fin, el que usted diga, este empleado, este funcionario, este coordinador genera información financiera. En ese caso, hable con ellos. Y la norma me aclara, usted no va a auditarlos, usted va a identificar los riesgos. Y aquí coloca el nombre y apellido, riesgos de incorrección material. Entonces, paso número 1 para la auditoría, paso número 1 para identificar los riesgos, haga entrevistas. Créese un formato con preguntas cerradas, pero sobre todo preguntas abiertas, y no deje de hacer las entrevistas. Pero es que yo llevo 6 años y siempre me van a responder lo mismo, no interesa. Pues no pregunte lo mismo si le van a responder lo mismo. Pregunte lo de siempre porque usted necesita obtener una confirmación, ¿sí? Un sí o un no. Una entrevista monosilábica, sí, no, sí, no, sí, no. Es necesaria en un principio para obtener respuestas a las confirmaciones. Pero abra la entrevista a otros aspectos. Entonces, paso número 1, para identificar los riesgos, haga indagaciones. Y para más información, pues lea con mucho cuidado y mucho detenimiento el párrafo 6, y adicionalmente hay párrafos solo dedicados al tema de entrevistas. ¿Quiere leerlos? Lo invito. Párrafo A6, A7, hasta el A13 de la NIA 315. ¿Dónde está la NIA 315? Compartimos ya el link, pero lo volvemos a compartir a las personas que han ingresado. En este caso, usted encuentra ahí todas las normas. Seguimos. Diana dice, espéreme que aprovecho aquí, que paso por aquí a leer las preguntas. Que esta información no es parte de un informe. Ajá.
Esta información es nuestra. Ahora, ¿se puede informar la gerencia? Claro que se puede informar. Es que cambio, presión, oportunidad es el triángulo del fraude. Sí, aunque el triángulo del fraude, Diana, contiene un elemento adicional que es la justificación. Pero se conserva la presión y se conserva la oportunidad. En este caso quise cambiarlo por el término cambio, que también trae cierto tipo de riesgo. Gracias por la aclaración. Listo. Avancemos. Entonces, la segunda manera, como el auditor identifica los riesgos. Ahora, si usted quiere que las entrevistas salgan bien, pues tendrá que leer. Porque un entrevistado sabe cuando la persona que está entrevistándolo leyó o no leyó, conoce o no conoce. Le voy a contar un secreto nada más. Una persona experta en un proceso recibió la auditoría de un grupo de auditores. Y ese grupo de auditores empezó a lanzarle preguntas. Y como la tercera o cuarta pregunta la persona me contó y me dijo: Daniel, se nota que no habían leído ni una coma del procedimiento. Se nota que no conocían, sino simplemente el aviso de la organización. Y entonces, ¿yo qué hice en la entrevista? Me confesó la persona. Pues les conté lo más complicado. Les conté lo más difícil. ¿Para qué? Para ahuyentarlos y para decirles: mira, esto es bien complicado, por acá no se acerquen porque se van a enredar. Y la persona manipuló a los auditores. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el conocimiento. Y es cierto, si usted va a la entrevista y no conoce a su invitado, es decir, no conoce a su auditado, ellos lo van a notar a los 5 minutos. Por supuesto que no podemos tener el conocimiento del dueño del proceso, del contador. Si apenas estamos comenzando, no podemos tener el conocimiento. Y ese conocimiento llega por la experiencia, pero si una persona lee o no lee, se le va a notar enseguida. Paso número 2. Este paso es tan importante que tiene su propia norma. NIA 520 es el nombre de lo que vamos a hacer a continuación. NIA 520. Procedimientos analíticos. Entonces, ¿cómo van sus riesgos? Pregunta la norma. ¿Qué tal salieron las entrevistas, Daniel? ¿Obtuvo simplemente sí y no? ¿Obtuvo lo que quería escuchar o sacó algún tipo de detalle, de riesgo, de posibilidad, de probabilidad de las entrevistas? Si usted le dice a la norma, la verdad es que no obtuve nada de las entrevistas, primero la norma se va a colocar muy brava, muy molesta y va a decir: pero es que las entrevistas son claves, si usted no trajo ningún riesgo de las entrevistas, ay, tal vez vaya a volver a hacerlas, vaya otra vez, pregunte de otra manera, cambie el sentido de las preguntas. Luego vienen los procedimientos analíticos y los procedimientos analíticos no consisten en cómo se retrata a los auditores. Mire, voy a buscar aquí en Google cómo se retratan, cómo se caricaturizan a los auditores. Voy a colocar aquí la palabra auditor. Entonces el procedimiento, un elemento que usted ve en casi que las primeras imágenes es una lupa. Y entonces esa es la ejecución de la auditoría. Pero hay que colocar esta lupa y decirle a este señor: no coloque la lupa en toda esta información porque probablemente no acabe. Colóquela en lo más material y colóquelo en lo más riesgoso. Estamos identificando lo riesgoso. Pero para identificar lo riesgoso hay que quitarle la lupa a este señor, quitársela, y más bien alejarlo de la información. ¿Y cómo hace alguien para alejarse de la información? Me alejo de la información para entenderla, para comprenderla. No me voy a acercar todavía a la información. Acercarse a la información es un sustantivo, es una prueba de detalle, es la ejecución de la auditoría, es la NIA 330. Entonces, lo que tiene que hacer el auditor en el procedimiento analítico es alejarse de la información. ¿Y cómo me alejo de la información? Haciendo análisis. Y los análisis no se hacen en la mayoría de los casos con información detallada. Los análisis se hacen con información
general. Entonces, ¿para qué hacer un análisis? Un análisis se hace para comprender tendencias, porque la información de los estados financieros tiene comportamientos, tiene ciclos, tiene tendencias en la mayoría de empresas. Y usted debe descubrirlos con los procedimientos analíticos. Eso no lo descubre con una lupa. Entonces, ¿para qué sirven los procedimientos analíticos? Sirven para lo siguiente, vamos a graficarlo acá. Para comprender y entender cómo es el comportamiento. Creo que esta es la palabra clave de los procedimientos analíticos. Comportamiento. Una palabra más contable puede ser tendencias. ¿Y esto por qué es importante? Entonces, cuando usted entiende el comportamiento, entiende las tendencias, puede comprender que si algo está fuera de ese comportamiento o fuera de esa tendencia. Déjeme ponerle un ejemplo. Entonces usted llega y analiza en este estado financiero que tenemos acá y dice, vamos a ver esta empresa de qué habla. Y entonces usted llega y va a resultados y ve la utilidad bruta. Y entonces empieza a hacer unos sencillos análisis. No hay necesidad aún de ver cuántas son las facturas que componen. No, todavía no. ¿Cómo están discriminados los costos? No, todavía no. Simplemente voy a hacer un análisis y voy a mirar cuál es el margen bruto por cada uno de los años. Veo que en el año 14 y en el año 15 el margen bruto estuvo muy cerca, que los ingresos o las ventas han aumentado, pero que el margen se ha mantenido o no. ¿Ha habido variación? Ahora, una gran pregunta. ¿Este margen corresponde al sector? Porque si esta empresa, por ejemplo, es de construcción o esta empresa hace muebles, como de hecho es el caso, entonces usted conociendo el sector, usted dice las empresas de muebles generalmente tienen un margen del 30 al 50%, no más. No, ese es el margen bruto, del 30 al 50%. ¿Qué sucede si usted en su análisis se da cuenta que el margen bruto de esta empresa viene siendo el 70 en un año y luego incrementó al 75 y luego incrementó al 89? Enseguida usted dice, espéreme que hay algo, hay un comportamiento atípico, hay un comportamiento extraño. ¿Ese comportamiento es una incorrección? No aún. Lo que me han dicho en unas entrevistas es una incorrección. No aún. Esto es simplemente un riesgo, una posibilidad, una probabilidad. Esa incorrección tendremos que descubrirlo en la ejecución. Entonces, la utilidad bruta es un procedimiento analítico y todo procedimiento que usted haga para alejarse de la información y entenderla un poco mejor, poner el espejo retrovisor y decir, espérame, ¿cómo se comportaron los meses anteriores? ¿Cómo se comportaron los años anteriores? Porque, insisto, la información financiera tiene comportamientos y tiene ciclos. Algunas empresas están en franco crecimiento año a año, entonces las ventas van así, van así. Si algo sucede en algún mes y de repente las ventas cayeron, enseguida usted dice, espéreme, hay algo que no entiendo acá. ¿Es una incorrección? No lo sé, pero es llamativo, es un riesgo. Entonces los tres típicos procedimientos analíticos son el procedimiento horizontal para ver variaciones, el procedimiento vertical para ver participaciones y todo el conjunto de indicadores, índices, ratios, EVA, EBITDA, márgenes, rotaciones, todo eso hace parte de los procedimientos analíticos. Y por último, y para terminar, porque he estado mirando el tiempo porque ya se ha agotado el tiempo. Después de esto, llega la norma, como siempre, a preguntar y decir, ¿qué de extraño notó en los estados financieros? ¿Qué comportamiento no es coherente con sus expectativas, con lo que usted esperaba? ¿Qué variación fue muy llamativa?
Y entonces, variaciones llamativas para un auditor conservador son variaciones del más 20% y el menos 20%. Es decir, si de un año a otro, si de un mes a otro, una cuenta, una transacción varió el 20%, un saldo varió el 20%, enseguida usted dice, eso no concuerda con lo que yo esperaba, porque una variación del 20% en esta empresa, como yo la conozco, es extraño, tal vez es un escándalo. Otros dirán, no, mire, mi empresa, las variaciones normales son del 20%, variaciones extrañas son del 7.000, 8.000%, inclusive variaciones del 3.000 aquí son normales. Por eso tiene que comprender el comportamiento y las tendencias. Y entonces la norma dice, ¿cómo le fue? ¿Qué no entendió? ¿Qué no comprendió? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué fue atípico? ¿Qué fue extraño? Y por último, el procedimiento de observación e inspección, que generalmente se hace a través de las pruebas de recorrido. Y entonces, ¿qué hay que hacer en la observación e inspección? Ir por el proceso, ir por la empresa y empezar a hacer muchísimas preguntas, pero la diferencia con las entrevistas y la diferencia con los procedimientos analíticos es que este requiere estar en el lugar de los hechos. Ahora en pandemia surgió algo para lo que no estábamos preparados: cómo hacer pruebas de recorrido virtuales. Si siempre las pruebas de recorrido son presenciales, es decir, vamos a ver el almacén, vamos a preguntarle al contador, vamos a ver las órdenes de compra, vamos a ver las remisiones, vamos a ver los formatos, vamos a ver la firma, las autorizaciones. Para eso hay que estar en el lugar de los hechos. Y entonces no estábamos preparados para hacer pruebas de recorrido virtuales. ¿Cómo se hace una prueba de recorrido virtual? Compártame la pantalla y déjeme ver la documentación. No estábamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque las pruebas de recorrido son uno de los pocos procedimientos que requiere la presencialidad. Y entonces en la prueba de recorrido usted va a observar, va a examinar, va a tocar, va a empujar, va a oler, va a acercarse y va a decir cómo opera la entidad, cómo está organizada, déjeme entender las instalaciones, déjeme ver dónde está ubicado el almacén, déjeme ver dónde está ubicado la producción, déjeme comprender las políticas contables, déjeme entender, leer, observar, inspeccionar los planes de negocio, etc. Después de esto, la norma llegará otra vez a preguntar cómo le fue con las pruebas de recorrido. ¿Cuántos riesgos me identificó? Si usted le dice 1 o 2, después de ir por procesos claves como ventas, compras, cuentas por cobrar o inventarios, y le dice a la norma, no, yo solo traje 1, la norma, probablemente muy molesta, le diga, devuélvase por favor a los procedimientos y sea un poquito más detallado. Después de esto viene la valoración. Y la valoración ya es colocarle un color a esto que aquí traigo desordenado, a esta bolsa que armo, a este paquete, a esta caja que armo con las entrevistas, los analíticos. Ahora hay que colocarle un color. Y también hay que colocarle un número. Y eso es lo que se llama valoración del riesgo. Las normas en sus instructivos sugieren una valoración de 5 por 5. Y la valoración es subjetiva, depende de cada auditor. De hecho, si yo le entrego los mismos 10 riesgos en la misma empresa, en el mismo año, en el mismo periodo, a 2 auditores, probablemente difieran. Porque la valoración será eso muy probable o será probable, en mi punto de vista. Y las personas aquí me dicen, y si me equivoco, yo le digo, pero esto es para equivocarse porque no estamos obteniendo evidencia. Y si me equivoco y digo que es probable, pero realmente es casi seguro, lo descubriremos en la ejecución. Entonces las dos variables, probabilidad e impacto, se juntan y esa unión termina siendo un número y un color. ¿Y el número cuál es? El resultado de la multiplicación. Pues si es remoto y si es inmaterial, 1 por 1. Pero si es mínimo e improbable, 2 por 2 y así 3 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 4, etc. Y las combinaciones que sean posibles. Y eso es como la norma lo sugiere. En la NIA 315 usted puede leer cada uno de los párrafos que están citados. Entonces déjeme agradecerle y hacer un breve resumen en un minuto. Que vimos que el enfoque clásico
quería que yo auditara en orden. ¿Y cuál orden? Generalmente en un orden horizontal, en un orden vertical, perdón. Comenzando por el efectivo y siguiendo inmediatamente por las cuentas por cobrar, el inventario y en este caso los pagados por anticipado. El orden clásico no, tomaba como mal visto que yo arrancara la auditoría por los pasivos. Y si los pasivos son más materiales que los activos, y si los pasivos son más riesgosos, perfectamente puedo arrancar por el pasivo. Entonces, que el enfoque clásico iba por las cuentas y el enfoque de Nías arrancaba por la materialidad y que todas las cuentas materiales deben ser auditadas y enseguida, o casi que primero, el auditor debe identificar y valorar los riesgos. Y ese es el punto de partida para lo que se llama auditoría, para lo que se llama auditar, obtener evidencia. ¿Por dónde arranco la auditoría? Por las cuentas materiales y por acá, por las cuentas riesgosas. Y esta sería la prioridad de la auditoría. Y si le queda tiempo ver las verdes, pues las ve, salvo que sean materiales. Eso es lo que tenía para compartirles en esta noche. Vamos a leer las preguntas y agradeciéndole su tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien, ¿esto queda en grabación? Yo imagino que sí. Yo imagino que sí Gracias. queda en grabación. Bueno, profe, le interrumpo. Sí, efectivamente, a cada uno de los asistentes les enviaremos la grabación de nuestro webinar. Muchas gracias, profesor. Información muy valiosa para todos. Es importante invitarlos a nuestro diplomado de aseguramiento de la información con énfasis en NIAS. Este es un tema que el profesor nos acaba de mencionar, que también se encuentra como un marco general de nuestro diplomado. Para los asistentes que nos acompañan el día de hoy, agradecemos mucho que nos hayan acompañado y queremos brindarles un beneficio económico especial que les estaremos brindando a cada uno en los siguientes días en la comunicación que realizaremos, profe. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud. Bueno, están felicitándolo, profe, por su exposición. Sí, gracias. Bueno, la señora Indira Vuelvas tiene una pregunta. ¿Ofrecen certificación? ¿Es ISO 17025? No, No, al menos, no sé si los otros programas de la universidad, pero solo. no, específicamente no, señora Indira. Pero, doctor Daniel, qué placer saludarlo, qué placer escucharlo. Es un enorme placer siempre escucharlo en sus claras exposiciones. Doctor Daniel, recuerda que en el diplomado se hace una amplia exposición y acercamiento incluso sobre el tema de el examen ACA. Y, es una preparación extraordinaria y muchas de las personas que participan de este diplomado presentan ese examen y pues es un complemento también muy interesante porque la preparación es pues ardua, es de mucha calidad y las personas que luego hacen el diplomado y presentan el examen ACA siempre lo están obteniendo resultados satisfactorios. Entonces, pues bueno, es también un elemento importante, doctor Daniel, gracias. Al contrario, la doctora Luceneida, que tiene amplísima experiencia y con quien tengo el honor de compartir el escenario, nos acompaña también en las clases, así que válida la aclaración, doctora, también incluye la preparación para certificarnos en Londres. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, profesora. Sí, señora, así es. Este es uno de los valores agregados, uno de tantos de los valores agregados que ofrece la universidad. Adicional a esto también, cada uno de los aspirantes al programa va a tener como tal los talleres aplicados a la empresa para auditoría bajo las normas internacionales, la membresía al INSP, que es el Instituto de Contadores Públicos. Eso lo hacemos para las personas que se encuentran a nivel Colombia. También vamos a trabajar una conferencia con práctica que es la introducción al examen ACA y como lo mencionaba nuestra docente, adicional y opcional tenemos como tal la certificación, el examen de certificación ACA, que ese es el convenio que tenemos a través del INSP.
¿sí? Entonces, estos son algunos de los valores agregados que tenemos, que los estaremos invitando para que nos puedan acompañar en nuestro diplomado. Bien, excelente. Pues yo solo quiero agradecer a quien nos acompaña, a quien tomó de su tiempo, a quien estuvo durante una hora. Nos vemos en una próxima oportunidad. La certificación es en NIAS, claro, es en NIAS, y vamos a repasar las normas, así charlándolas, tomándonos un café y hablando en un lenguaje que no sea el de las normas, que allá está bien el de las normas, pero el lenguaje que entendemos otro, los otros son el lenguaje hablado. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a la doctora Luceneida, gracias a usted que tomó de su tiempo y a la universidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, felicidades, gracias. Gracias a todos. Buena noche.